Muy bien, chicos, vamos a empezar la reunión. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Nos quedamos, en la última parte nos quedamos en... Todos logran ver bien, ¿no? Díganme, chicos, si logran ver bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, la última clase dieron un pequeño repaso, pero nos saltamos algo. Nos hemos saltado algo interesante. Y esa parte, lo que nos hemos saltado, vamos a repasar el día de hoy. ¿Qué son polígonos? Seguro que ustedes han escuchado muchas veces los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Entonces, ¿qué es un polígono? En realidad, polígonos abarca desde los triángulos, de 3 lados hacia arriba, hasta n lados. Pero ya como es muy común, polígono de 3 lados triángulo, polígono de 4 lados es un cuadrilátero, de 5 un pentágono y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tienen en especial estos polígonos? Un polígono es una figura plana cerrada, acotada por segmentos de líneas rectas como lados. Un enégono es un polígono de n lados. Así un polígono de 20 lados es un veinteavo gono. ¿Sí? Entonces, si te dicen de 27 lados, ¿cómo se llama? Como que ya no tienen nombre apropiado, ¿sí? Se le llama 27 gono. Si te dicen de 29 lados, 29 gono. Para no confundir, ya no hay nombres para eso. Pero fíjense, entonces dentro de la geometría, este es un pentágono porque tiene 5 lados. Si es un pentágono regular, es una palabra dice regular, que todos sus lados son iguales. Entonces, si tú mides todos sus lados son iguales, si son iguales, ahí están, sus ángulos también son iguales. Entonces son características de los polígonos. Muy bien. Dice un polígono regular. Primero vamos a trabajar con los regulares, los que tienen sus lados iguales. Es un polígono equilateral y equiangular. ¿Qué significa equilateral? Esos lados están en equilibrio, o sea que son sus lados iguales, y equiangular, que también sus ángulos son iguales. Eso significa. Así un pentágono regular es un polígono que tiene 5 ángulos congruentes y 5 lados congruentes. ¿Ven? Y ahí estaba la figura más antes. Un cuadrado es un polígono regular de 4 lados. Aquí están algunos nombres de los más conocidos. Dice, si tiene 3 lados, es un polígono, pero si es de 3 lados, es un triángulo. Si tiene 4 lados, también es un polígono, a ese le llaman un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Si tiene 9 lados, nonágono. Si tiene 10,
decágono. Y si tiene 12, dodecágono. Y si tiene n, pues ya no hay 13, 14, 15, entonces enégono. Como pueden ver, los más comunes están allí, hasta el número 10 y 12. El 11 no hay todavía uno, pero le llaman enógono. Muy bien, vamos a continuar. Espero que no exista alguna duda hasta allí. De todas maneras, esto teníamos avanzado con ustedes en tercero de secundaria, algo de polígonos. Dice, suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. ¿Cómo sumo las medidas de los ángulos? Ahora, cada ángulo, fíjate, aquí tengo un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, tengo, en este caso son 7 lados, es un octágono, entonces también tengo 7 ángulos. Dice, al trazar diagonales desde un vértice hasta cada uno de los otros, con una figura, agarro un vértice y trazo diagonales a cada lado. Dice, es posible dividir un polígono de 7 lados en 5 triángulos. ¿Bien? Nótese que a cada triángulo le pertenece uno de los lados del polígono, excepto por el primero y el último triángulo, los cuales tienen a 2 de ellos. ¿Bien? Mira. Muy bien. Entonces, de aquí aparece la primera forma. Dice, si hacemos esto, para todos los polígonos, agarramos un vértice y trazamos a cada vértice. Si trazamos estas diagonales, obviamente va a reducir a 2. Si en este caso era de 7 lados, mira, ha reducido a ¿cuánto? A 5. Si va a ser de 9, va a reducir a 7. Ah, ya, profe. Si es un, a ver, vamos a ver si esto es correcto. Si es un cuadrilátero, agarramos un vértice. ¿Y cuántos tiene? 1. Y este, no hay. Pero un cuadrilátero, ahora vamos a uno de 5. Aquí tenemos uno de 5. Si agarramos este, a ver, de 5 lados. ¿Cuántos tengo? 3. 1, 2, 3. ¿Bien? Cumple con la condición. Entonces, tengo 5 lados, reduce a 3. A 3 triángulos. Entonces ahí dirá, profe, y el triángulo, vamos a ver el triángulo. Ya no puede reducir a ninguno, ¿no? Agarras un vértice, ¿de dónde vas a ninguno? Es por eso que aparece solamente de 3 menos 2 queda 1. Entonces, funciona para todos, ¿no? Hemos dicho para el cuadrilátero, también lo dividimos aquí, tengo 1, tengo 2. Entonces 4 menos 2 es 2. 3 menos 2 es 1. Y así sucesivamente. Entonces, si eso es correcto, entonces puedo decir, en general, con este proceso se divide un polígono en n lados, en n menos 2 triángulos, ¿ven? Entonces aparece triángulo, pues trazándole diagonales a las figuras, a los polígonos. Esto es, el número de triángulos es siempre el número de los lados del polígono menos 2. Esto es una regla que no va a cambiar. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos. Por lo tanto, y aquí aparece la primera forma, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono n lados, ahí está,
Y esta es la pequeña formulita que ya ustedes tienen que saber. N menos 2 por 182. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. En otros libros aparece esto como la suma interna. Y así está abreviado, que también es correcto, la suma interna de los polígonos. Y así aparece. Y así está en otros libros, que no es diferente a esta fórmula, es igual. Ahí está. Entonces, si ahora les dicen, oye, ¿cómo sumas los ángulos internos de, a ver, de este polígono de 7 lados? Entonces sería 7 menos 2 es 5, 5 por 180. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a multiplicar cuántos son los ángulos internos de un polígono de 7 lados? Perdón. Sería 5 por 180. Y esto es, creo que siguen durmiendo, chicos. 900. 900 grados. ¿Es correcto? Entonces, 900 grados tiene la suma de los 7 lados internos de este polígono. De esa manera, sí, de cualquier polígono puede sacar sus ángulos internos. Mira, alguien dirá, profe, a ver, exageraremos. De un polígono, a ver, ¿de cuántos lados? A ver, que tenga uno de 25 lados. ¿Cuántos será? Entonces no hay problema, chicos, ya te lo puedo calcular. La suma interna de sus ángulos es pues n menos 2, 25 menos 2, eso es 23 por 180, y allí voy a obtener la suma de los ángulos internos de 25 lados. ¿Qué nombre tiene, profe? Como ya no sabes, a partir del 12 para arriba, n1. Entonces dices 23 por 180, y eso es 4140 grados. Ahí está. Esa es la suma de todos sus ángulos internos de este polígono de 25 lados, por cierto. Y si alguien igualito te exagera de 1000 lados, multiplícale pues 1000 menos 2 por 180 y ya tienes, ya no vas a poder, nadie te puede sumar con eso, ¿sí? Muy bien. Espero que no haya nadie más. Vamos a continuar. Entonces ya saben la suma de los ángulos internos. Vamos a ver. La suma de las medidas de los ángulos externos ahora. ¿Cómo hallamos los externos? Los saben muy bien los externos. Si recordamos un poco de los triángulos, si tenía un triángulo, la suma interna era esto, más esto y más esto, que eran 180. Y si querías hallar los externos, solamente proyectabas, ¿no? Proyectabas esto y esto era el externo. Ahora proyectas también esto. Ojo, lo único que tiene que ver es la secuencia. Si vas a este lado, a favor del reloj, entonces este sería el otro externo 2. ¿Sí? Proyectas esto. ¿Y cuál sería? No va a ser este, ¿no? Tendría que ser este. Y este es el externo. Bueno, de esa manera se halla dos externos. Ahí, en forma de... Al profe, yo no quiero ser en forma de... No quiero ser al inverso. Entonces agarra estos. Va a seguir siendo... La suma de los tres va a ser lo mismo. Muy bien, entonces en los polígonos también, para hallar los externos, proyectamos las rectas. Mira, proyectamos. Y en orden, fíjense.
Si agarramos este lado, entonces en forma de reloj, este lado va a ser el siguiente, en forma de reloj, en forma de reloj y en forma de reloj. Bueno, dice, los ángulos externos de un polígono pueden trazarse juntos de manera que tengan el mismo vértice. Para lograr esto, trace desde algún punto líneas paralelas a los lados del polígono, tal y como se muestra en la figura. Ahí está. Una vez hecho esto, puede observarse que sin importar el número de lados, la suma de las medidas de los ángulos externos es siempre 360 grados. Es una regla también porque son externos, ¿no? Ya se reduce a 360. Entonces, la suma de los ángulos externos de un polígono de n lados es 360 grados. Entonces, si sumamos el ángulo A, B, C, D y E, la suma de todos esos 5 lados es 360 grados. Muy bien. Ya sabemos los ángulos internos, ya sabemos los externos, que es la suma, siempre es 360 grados. Muy bien, chicos, ¿hasta allí alguna duda? Nada. No, profe. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué principios tienen los polígonos. Principios para ángulos de polígonos. Principios para ángulos de polígonos. Para cualquier polígono, a ver, vean. Principio 1. Si S es la suma de las medidas de los ángulos internos, que hace un momento ya les he explicado, aquí está S he puesto aquí S, suma interna, dice, si S es la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados, entonces, ahí está. ¿Ves? Ya estamos resumiendo la fórmula, S, que es la suma interna, es n menos 2 por 180. En algunos libros parece aquí in, como yo les he puesto. S se van a confundir mejor. Aumente aquí una in, la suma de los ángulos internos. Y así no se van a confundir, porque con S se van a confundir posteriormente, ¿sí? Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de 10 lados de cada uno es igual a 1440, ya que si es de 10 lados, menos 2 es 8 por 180, es 1440. Ahí está, un pequeño ejemplito que he colocado aquí para que puedas hallar la suma de cualquier ángulo de cualquier polígono, ¿sí? Vamos al principio 2. Ya tenemos el principio 1. La suma de los ángulos externos de un polígono, hemos visto que siempre es 360 grados los externos. Por tanto, la suma de los ángulos externos de un polígono de 23 lados es 160 grados. Ya dirá, profe, y de 100, un polígono de 100 lados siempre va a ser 360 grados. La suma de sus ángulos externos, ¿sí? Esta es una pregunta que han puesto en los exámenes de ingreso y muchos han sacado cualquier resultado. No, siempre es 360 grados. De los internos sí varían, ¿no? De acuerdo a sus lados. Muy bien. Entonces seguimos. Dice, para un polígono regular, ahora sí vamos a aterrizar en los regulares. ¿Qué son los regulares? Una vez más, los que tienen sus lados iguales y sus ángulos también iguales. Dice el principio 3. El principio 3 es para los polígonos regulares. Si un polígono regular de n lados tiene un ángulo interno que mide I y un ángulo externo que mide E, entonces, a ver, si quiero saber un ángulo I, a ver, alguien dirá, yo sé que para hallar la suma de todos estos ángulos internos de esto, hace un momento hemos avanzado donde decía que la suma de los ángulos internos, hace un rato les he dicho, era n menos 2 por 180 grados
Esa era para la suma de todos los ángulos internos. Pero si quiero saber solamente uno de ellos, ¿cuánto es este ángulo? Obviamente esto lo divido entre ¿cuánto? Entre n, ¿no? Entonces fíjense, mira, para hallar un ángulo solamente y de uno, unito nada más, es la fórmula, lo divido entre n. Vaya, qué interesante. Y si quiero hallar un externo, a ver, un externo, si sé que la suma de todos estos es 360, lo divido entre n, ya tengo un. Qué interesante, ¿no? Y sabemos que la suma pues, de un interno y un externo es 180, porque si este i lo recuerdo aquí que es igualito, todos los i son aquí igualitos, pero son regulares, este más este, la suma de dos es siempre es 180 grados, porque es un ángulo llano, ¿sí? También ustedes lo saben. Todo esto es 180 grados. Muy bien. Entonces dice, claramente para un polígono regular de 20 lados, vamos a exagerar ahora, un polígono de 20 lados, ¿sí? Entonces decimos 20 menos 2, 18 por 180 dividido entre 20, mira, un ángulo, el ángulo interno es 162. Entonces de 20 lados, pues, alguien si se anima a dibujar un polígono de 20 lados, a ver. Recuerdo esto en el colegio, antes cuando no había estos formas, no había estos software que tenemos ahora que te lo dibuja en un clic. Antes me acuerdo en el colegio decíamos, nos torturaban. Dibuje un polígono regular de 15 lados. No, era una tortura, porque a ver, hace encajar 15 lados. No vas a poder. Si es 5 lados normales, es difícil de saber, poder encajar. Imagínate de 15 para arriba. Bueno, ahora ya hay un software, ¿no? Vas al GeoGebra, le dices un polígono de 20 lados, en un clic te lo hace, milésimas de segundo, te lo dibuja. Bueno, entonces dice el ángulo interno para 20 lados es 162 y el externo, obviamente 360 dividido entre 20 es 18. 18 más 62 y cumple con 182. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Polígonos. Interesante, antes en los colegios nos torturaban dibujando polígonos. Hoy en día ya no hay eso. Aunque algunos profesores aún siguen haciendo eso en los colegios. Examen, dibuja un polígono regular que todos sus lados sean iguales. A ver, de 12 lados. Pobres estudiantes, media hora dibujando. El día ni siquiera les sale bien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya sabemos las fórmulas para los polígonos regulares. Están los regulares. ¿Qué pasa ahora con los... no están todos los irregulares por aquí. Luego vamos a avanzar con los irregulares. A ver. Aquí dice algunos ejercicios resueltos. Dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de 9 lados. Y además con la formulita, no creo que no exista ningún problema. La sumatoria sería n menos 2 por 180. El inciso B, halla el número de lados de un polígono si la suma de las medidas de sus ángulos internos es 3600. Ahí está. Entonces ahí ya te da el valor. Al revés, te da SN. Este es el S. A ver aquí. Vamos a hacer el inciso B por si acaso, ¿ya? Te dice, halla el número de lados de un polígono de las medidas de un ángulo interno. Entonces ya te da aquí el S. Y te dice ya el total, que es 3600. Entonces ahí dirá, profe, ya tengo el total. Entonces, no, o sea, la fórmula dice la sumatoria, que ya me da que es 3600, es igual a la fórmula que dice n menos 2, ¿sí?
por 180. Y obviamente, pues aquí vas a despejar, por eso hay el número de lados. Entonces, el número de lados es n, despejas n, ¿sí? Entonces, este 180 que está multiplicando pasa a dividir, y este 2 que está restando pasa a sumar. Entonces, de esa manera, el inciso B ha despejado, y eso es 22 lados. Vamos al inciso C, dice, ¿es posible que la suma de las medidas de los ángulos de un polígono sea igual a 1890? Entonces dice, a ver, despejamos n, y mira, aquí es lo interesante en este ejercicio. Fíjense, aquí despeja n, que es 12.5. No hay curso, ¿verdad? O habrá un polígono que toditos sean iguales y uno que sea irregular, que sea más chiquito. No encaja, no hay eso. Eso no existe, no debe haber. Ya no sería regular, sería un irregular, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Calcule la medida de los ángulos externos de un polígono regular de 9 lados. Ya con la segunda formulita, eso 360 dividido entre 9. Calcule la medida de los ángulos internos de un polígono regular de 9 lados. También lo puedes hacer. Calcula el número de los lados de un polígono regular si cada uno de los ángulos externos miden 5. Bueno, aquí primero tienes que hallar el interno. Entonces, si el externo, dice, cada uno de los ángulos, el externo es 5 grados, entonces aquí pues con la formulita dice el interno más el externo es ¿cuánto? 180. Pero dice el externo es 5, entonces le resta, ¿no? Muy bien. Y ahí están las respuestas, ahí está todo. A ver, esta es la parte. La otra parte es, esta parte siempre entra en algunos exámenes. Entonces, esta parte vamos a poner énfasis en esta parte. Dice, aplicación del álgebra a la suma de medidas de los ángulos de un polígono. Dice, calcula la medida de cada ángulo interno de un cuadrilátero si sus ángulos internos se representan. Estos son cuadriláteros. Vamos a avanzar con cuadriláteros. De todas maneras, lo vamos a hacer. A ver, si te dice un cuadrilátero, aquí tengo un cuadrilátero, y te dice sus ángulos, el primero es x más 10, más aquí colocas, esto que sea x más 10, ahí el otro dice que es 2x más 20, y así sucesivamente. Este es 2x más 20, el otro es 3x menos 50, y por último es 2x menos 20. Sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Entonces despejas x y ya tendrías el índice, que es, en este caso ya está despejadito, que es 50. Pero no te piden eso, te piden cuánto es el valor de cada ángulo. Entonces vas al primero, dice 50 más 10, esto es 60, ¿ven? Y así va llenando sus ángulos. O sea, este ángulo era 60 grados. Si quiero hallar este era 2x más 20, sería 2 por 50 es 100. Entonces sería 120 grados. Y así va llenando sus ángulos. El siguiente era el 50 por 3 es 150 menos 50, esto es 100 grados. 100 grados. Y por último, 2 por 50 es 100, menos 20, eso es 80. ¿Ven? Ya he determinado los ángulos. Vamos al inciso B. Dice, si sus ángulos externos están en la proporción de 2, 3, 4 y 6. También ya hemos avanzado esto, pero no está más hacerlo. Hemos dicho cuando existe proporción o ecuaciones, siempre tienen que cuidar esto.
Muchos cuando le ponen estas proporciones no saben qué hacer. Pero a ustedes ya les he explicado. Entonces, solamente es esto nada más. Puedes poner cualquier variable. A ver, porque siempre X. Le puedo poner, a ver, 2A. Va a salir lo mismo. El otro es 3A. El otro es 4A. Y el otro sería 6A. Somos los 4 y sabemos que eso es también 360 y despejo el valor de A. ¿Sí? Bueno, aquí está. Ha sumado 2, 5, 9, 15. La suma de todos los A. 15A dividido entre 360. Eso es 24. Tengo el valor de A que es 24 y multiplico por 2, 48 grados. Y así voy sumando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Dos nuevos teoremas sobre congruencia. Dice, se han presentado 3 métodos para demostrar la congruencia entre triángulos. Estos son, ahí está, lado, ángulo, lado, ángulo, los dos lados y el ángulo incluido, ¿sí? El otro puede ser ángulo, lado, ángulo, y cuando tienes los tres lados, eso ya hemos avanzado para los triángulos, para los rectángulos, y con eso estaríamos, en este libro, creo que no hay para los triángulos que no son, para los triángulos que son irregulares, no hay la forma para los irregulares, solamente trabajando con los polígonos regulares, no hay. ¿Qué pasa si nos encontramos con un triángulo, un polígono irregular, donde sus lados no son iguales? También hay una formulita, pero no está aquí en este libro. Pero a medida que estemos avanzando, yo creo que nos van a dar una formulita para los irregulares, ¿sí? Solamente hemos avanzado los regulares, los que tienen los lados iguales y ángulos iguales. Muy bien, hasta allí hemos terminado esa partecita, solamente les quería completar, que es la parte de los polígonos, que se resume en dos formulitas de los regulares para los ángulos internos y externos, ¿sí? Vamos a entrar al capítulo número 5, que son los paralelogramos, trapezoides, medianas y puntos medios. Esta partecita también ya es un poquito más compleja que todo lo anterior, porque ya estamos trabajando con trapecios y muchos confunden los trapecios. Los trapecios piensan que todos los trapecios son iguales, no son iguales. Hay trapecios regulares y también hay irregulares, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un trapezoide. Un trapecio o trapezoide, dice, un trapezoide es un cuadrilátero que tiene dos y solo dos lados paralelos. Ah, qué interesante. Hay solamente dos lados paralelos. Las bases del trapezoide son sus lados paralelos. Los lados son sus partes no paralelas. La mediana de un trapezoide es el segmento que une a los puntos medios de sus lados. O sea, ahí está. En el trapezoide ABCD, en la figura 5.1, la base son AD, ahí está su base, y BC, y sus lados AB y CD. Eso jamás tienen que olvidarse. Sus bases y sus lados. Las bases siempre son paralelas, siempre. En algunos libros te ponen así flechitas y en algunos libros te ponen así como ya hemos avanzado, que significa que son paralelas. O en otros libros también te colocan así,
así te coloco. Entonces le estoy dando las opciones de gran parte de los libros que usan, porque no me gustaría que se encuentren con un libro donde digan, ¿qué es esto? Nunca nos han explicado. Y dice, si M y N son puntos medios, o sea, el punto medio, M y N. Entonces, MN es la mediana de un trapecio. Entonces, esta es la mediana de un trapecio. Trapezoide, trapezoide. Ahora, fíjense, así como hay triángulos, ¿recuerdan cuando hemos hecho un triángulo? Sí, que sus lados eran diferentes. También hay trapezoides isósceles. ¿Eso qué significa? Que sus dos lados son iguales. Ah, ya, qué interesante. Este trapezoide, este lado y este lado serán diferentes, pero ahora son iguales. Y de ahí vienen varias reglas, porque si tú le trazas diagonales, una diagonal aquí, con otra diagonal aquí, ahí hay pues semejanza de triángulo, ¿sí? Puedes decir, este triángulo con este triángulo es semejante, porque aquí lado, 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 o ángulo, 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 lado, ángulo, lado. Mientras aquí no, mira, si tú trazas estos vértices y trazas este vértice, nada que ver con la mediana, ¿no? Porque si trazamos aquí la mediana va a pasar por algún punto que va a ser equipotencial con los demás. Muy bien, entonces ya conocemos un trapezoide irregular y un isósceles. Entonces, fíjense, un trapezoide isósceles es un trapezoide cuyos lados son congruentes. ¿Sí? Los lados son totalmente congruentes. En el trapezoide ABCD, en la figura 5.2, AB y CD son iguales, porque es un isósceles. Los ángulos base de un trapezoide son los ángulos de los extremos de la base mayor. El ángulo A y el ángulo D son los ángulos de la base del trapezoide isósceles ABC. Entonces, estos, obviamente, este ángulo y este ángulo no van a ser iguales, pero en un isósceles hemos dicho y hemos avanzado que un triángulo isósceles, hemos avanzado esto, si sus dos lados son iguales, ¿qué hemos dicho? Si este lado y este lado son iguales, también sus ángulos son iguales. En un trapezoide isósceles también ocurre eso. Si sus dos lados son iguales, este ángulo y este también van a ser iguales. Alguien dirá, profe, y estos de arriba también son iguales. Este y este también son iguales. Qué interesante. Muy bien. Eso nunca se va a olvidar, porque vamos a hacer unos ejercicios posteriormente. Y espero que no me estén preguntando esto, porque ya es por lógica, ¿sí? A ver, principios sobre trapezoides. ¿Qué principios hay? Los ángulos base de un trapezoide isósceles son congruentes. Ya, eso ya sabemos, los ángulos. Hemos dicho que este ángulo y este ángulo son congruentes. En el trapecio ABCD, la figura tanto dice que AB es congruente a CD, entonces los ángulos ahí están, lo que hemos dicho anteriormente. ¿Sí? Seguiremos. El principio 2. Si los ángulos de la base del trapecio son congruentes, el trapecio es un isósceles. En la figura AD, entonces, ya hemos dicho esto. Los ángulos iguales, lados iguales. A ver, ¿cómo resolvemos entonces todo esto? Alguien dirá, a ver, vamos a la obra, ¿cómo trabajamos ahora con todo esto? ¿Cómo se hace? A ver, si para empezar, tengo que saber reconocer qué tipos de trapecios tiene. El inciso A no te dice nada, es un trapecio irregular. Pero el trapecio
del inciso B es un isósceles, porque aquí mínimamente te dice, pues te da unas pautas, te dan estas rayitas, donde te dice pues que este lado y este lado son iguales. ¿Eso qué significa? Que este ángulo y este ángulo son iguales. Muy bien. Aquí también te da que estos dos lados son iguales. ¿Eso qué significa? Que 2x y y también los voy a igualar, ¿sí? Porque son ángulos pues iguales, porque sus lados también son iguales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hacer todo aquello? Vamos con el inciso A. El inciso A te dice, no es un regular, pero te dan este ángulo que es x más 5 y te dan este ángulo que es 2x menos 5. ¿Cómo encuentro ahora el valor de x y el valor de y? Aquí era fácil porque igualamos los dos x y todo. Tenemos que recordar un principio que hemos avanzado. Por eso les digo que no tienen que olvidarse las cosas que hemos avanzado. Fíjense, si sabemos que esto y esto son paralelos, si proyectamos esta recta y esta recta, ¿acaso no es esto una transversal? Ah, ¿y qué dice el principio de transversalidad? Que este ángulo se viene a este lado, ¿sí o no? Entonces sería x más 5. Dicho eso, también sé que todo este ángulo, que todo este ángulo es un ángulo llano, pues, que es 180 grados. Allá, muy bien, entonces dicho eso, digo, a ver, si todo este ángulo es x más 5, y este ángulo es, y dice que la suma de los dos, ¿cuánto tiene que ser? 180. Allá. Entonces le puedo poner entre paréntesis para que, digamos, no se confunda. Y dice que la suma de los dos es 180 grados, porque es un ángulo llano, pues, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí despejo pues x, aquí tengo despejando, eliminando los paréntesis, no afecta nada porque es un positivo. Digo x más 2x, esto sería 3x, va a ser igual, aquí tengo 5 menos 5, se va, entonces sería, aquí se quedó directamente 180, dividido entre 3, obviamente esto es 60, ya tengo 60. Ya tengo el valor de x que es 60. ¿Cómo obtengo el valor de y? Otra vez, mira, fíjate. Aquí, mira, entonces ya hace rato hemos hecho esto que se proyecta, esto que se proyecta, esta es la transversal, y este 70 viene aquí. Entonces una vez más decimos pues que el valor de y, decimos que y más 70, esto es igual a 180. De ahí despejamos que y es igual a 180 menos 70 y y es 110 grados. Unos lo hacen mentalmente, ¿sí? Dicen, no, ¿para qué hacer eso? Ya sé que esto es un proceso. Y aquí también otros mentalmente lo hacen, ¿sí? Espero que ustedes lo lleguen así, hacerlo mentalmente estas cosas. Vamos al siguiente inciso B. ¿Qué pasa si ahora es un isósceles? Hemos dicho, si son isósceles, este ángulo y este ángulo también son iguales. Y por el método que hemos avanzado, si esto lo proyecto, entonces mira, este ángulo se viene aquí y digo pues la suma de estos dos ángulos, y más 3x más 20, eso es 180 grados. ¿Sí?
Primeramente haremos esto. Entonces vamos a determinar primero el valor de x. Entonces digo 5x más 3x más 20. Esto, ¿no? 3x más 20 es igual a... No, esto tenemos que igualarlo, perdón. Esto tenemos que igualarlo porque son iguales. Hemos dicho hace un rato que son iguales. Isósceles son 3x más 20. Listo. De aquí voy a despejar el valor de x porque son isósceles, sus ángulos son iguales. Este positivo pasa a restar. 5 menos 3 es 2x igual a 20. Entonces, x es igual a 10. Ya tengo el valor de x, que es igual a 10. Y para hallar el valor de y, obviamente, decimos 10, 30, 50. Entonces, 180 menos 50, eso es, y sería 130. Si vamos al inciso C, otra vez nos encontramos con un isósceles. Entonces decimos, a ver, aquí hay algo interesante porque primero tengo que hallar el valor de x, y el valor de x otra vez paso a la transversal. Esto se viene aquí. Entonces decimos que 2x más 3x, esto es 180. Entonces 2x más 3x es igual a 180 grados. Entonces alguien dirá, pues 2 más 3 es 5 y 180 dividido entre 5, eso es 36 grados. Entonces ya tengo el valor de 36 grados, que es x. Y finalmente aquí digo, y va a ser igual a 2x. Entonces 2 por 36, eso es 70. No, perdón. Vamos a ver aquí. 2 por 36, eso es 72 grados. Y listo. Muy bien, ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta allí alguna duda sobre trapezoides? Díganme si no han entendido para que pueda repetir alguna parte que no han entendido. Siempre estamos recordando esto de las dos rectas paralelas con una transversal, la que más se usa. Si no tienen dudas, vamos a continuar. Bueno, esta es una pequeña demostración. Sabemos que esto, si trazamos, se van a armar pues todos los triángulos. No hay problema con esta demostración de un trapezoide. Cuando sus dos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Si bajo una perpendicular, van a seguir siendo iguales porque estas dos son paralelas. ¿Sí? Estas dos son paralelas. Y si son paralelas, la distancia de cualquier punto a la otra recta siempre van a ser iguales. ¿Eso qué significa? Que esto, sí, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí aparece pues la congruencia de los triángulos. Aquí este triángulo son iguales. De esa manera puedo demostrar que es un trapezoide isósceles. En algunos libros dicen trapezoide isozoidal. ¿Sí? Muy bien, porque dentro de ese trapezoide hay dos triángulos que también son iguales. Bueno, cada autor le pone a su criterio nombres. Bueno, vamos a los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Dice, un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. El símbolo de paralelogramo es este, nunca se olvide, es este símbolo de paralelogramo. Así, en el
paralelogramo ABCD en la figura 5.5. AB, mira, es paralelo a CD. Ahí está. Y además, AD es paralelo a BC. O sea, este paralelogramo tiene sus 4 lados paralelos. Estos dos lados paralelos y estos de arriba y de abajo también son paralelos. Este es otro principio de paralelismo, sí, que tienen que tener en cuenta, chicos. ¿Verdad que se están equivocando posteriormente? A ver, dice, si los lados opuestos de un cuadrilátero son paralelos, entonces este es un paralelo. Este es el converso de la definición anterior. ¿Con qué concluimos? Que este ángulo es igual a este ángulo. De ahí aparecen los principios. Y además, este ángulo es igual a este. Ahí mira, profe, esto no es igual a un rombo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de un rombo y un paralelogramo. Muchos tratan de confundir el rombo y el paralelogramo, pero hay una pequeña diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y eso lo hace diferente a un rombo, ¿sí? El rombo no es igual a un paralelogramo. ¿Tiene algo en común? Sí, tiene algo en común. ¿Qué es en común? Muchos lo confunden y dicen, un rombo y un paralelogramo son iguales. No son iguales, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los principios? Tenemos oratoria, chicos. Ya estamos sobre la hora. Entonces, el día viernes vamos a tratar de terminar esto para hacer ejercicios juntamente con ustedes. Sí, del paralelogramo. Esta parte de paralelogramo, chicos, tienen que estar, traten de no faltar porque esta es la parte más, la que más se aplica en la geometría, ¿sí? Esta parte de paralelogramos y la parte después de circunferencias, que es lo que más se usa en geometría plana. Muy bien, entonces nos vamos a retirar, chicos, no les quiero cansar, yo sé que ayer han pasado un lindo día. ¿Alguien quiere orar?